Voy a iniciar la grabación para no olvidarlo después. Ya. Primero les quería pedir disculpa por la confusión del link, mil perdones, no tengo idea qué pasó, aún no lo sé. Yo tengo una cuenta genérica de la universidad, o sea, no sé si recuerdan que era como virtual que salía, porque claro, era como de más personas y de repente colapsó, no me entró con la contraseña, hoy día estaba en otra situación ahí con el Zoom y no me tomó más. Y yo ya les había recordado, le había enviado el link, todo, pues entonces fue como que ahora le tuve que enviar de mi mail. Por lo tanto, no tengo la seguridad de que cuánto tiempo nos va a durar. Así que en caso que me empiece a marcar el tiempo, cualquier cosa les aviso y, o sea, cerramos y volvemos a ingresar al mismo link. Así que de verdad, porque insisto, no sé cómo esta vez va a funcionar eso, porque lo hice desde la cuenta personal y yo no tengo la cuenta, en este correo, la cuenta pagada. Ese es el punto, así que lo siento, mil disculpas, espero que nadie se siga confundido y haya ingresado al otro link. Si ustedes tienen contacto con el resto de sus compañeros, por favor avisarles que estamos acá, en este link, por favor. Ay, gracias Mauricio, gracias Jorge. No sé en realidad qué pasó, insisto, pero en caso de que este se cierre, volvemos a ingresar al mismo link. Y les tengo novedades con respecto a lo que ustedes estaban consultando de su práctica. He consultado la unidad de práctica y claro, efectivamente se estaba dando prioridad a todo lo que era práctica final, de ya tenerlo a ellos primero en los colegios las primeras semanas de marzo, pero que no sé, en ningún caso se preocuparan, nadie iba a quedar sin colegio y que ya a fin de este mes, o sea, a fin de marzo, todos van a estar asignados. Así que ya me imagino que algunos estuvieron con noticias positivas con respecto a sus prácticas. Ya, ahora cuéntenme ustedes cómo les ha ido. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo partieron? Hola, profe. Nadia, ¿cierto? Sí, Nadia. Bien estas primeras semanas, igual en varios ramos aún recién partiendo, que muestran primero el programa y acostumbrándose de a poco a volver de nuevo a las clases online. Cuesta igual retomar el ritmo que uno tenía el semestre pasado por el descanso que hubo, pero bueno, hay que hacerlo igual. Además Así. que una lata que uno igual pensaba que quizá en esta instancia íbamos a estar de vuelta, pero bueno. Yo creo que todos lo pensamos en algún momento, pero o híbrido, por último, así como yo, vamos a Sí, volver de a poco, pero no, aquí seguimos, ¿no? Y como está, no sé si vieron las cifras hoy día, había casi todo el mundo en cuarentena, así. sí, como que no se ve muy alentado. Así es, pero ánimo, ánimo. Ya, les quiero contar que en esta clase ya nos internalizamos en lo que es el currículum. Así que sí, todos atentos, voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a hacer una introducción, una presentación pequeña, y después ustedes van a hacer un trabajo en equipo, por eso las lecturas que teníamos para que no la estuvieran leyendo en ese momento, sino ya tuvieran cierto avanzado esa parte. Ustedes me dicen si se ve bien, lo voy a poner ahí en modo presentación, ¿se ve? Súper, ya, gracias Paula. Iniciamos nuestra clase. Les recuerdo que vamos a tener nosotros algunas clases sincrónicas y otras asincrónicas y que las fechas están publicadas en la pestaña Información General en el aula virtual donde está el sílabus. Ya ahí está detalle por detalle que vamos a ver en cada una de estas clases. Y nuestra primera evaluación es el 5 de abril, por eso también está pensado que este espacio sea asincrónico, que no es de no clase, sino que es para que ustedes realicen los distintos trabajos en esos horarios, para que tengan ese espacio, esas horas, como resguardadas, por así decirlo, para hacer sus trabajos.
Y durante las clases asincrónicas, siempre van a estar ya preparadas en este horario, en el aula virtual, bueno, las sincrónicas también, así que sí, van a tener siempre su material, y obviamente es mi responsabilidad estar conectada en ese horario. Por lo tanto, si ustedes hacen consultas, yo les tengo, ¿verdad?, que responder durante el horario de clases, y asincrónico no significa ausente. Así que ustedes cualquier cosa, ahora, por supuesto, si tienen dudas fuera de horario también se vale, no creen que solo vamos a responder dudas en ese horario, pero es con mi tarea estar conectado en ese horario de clases asincrónicas. Ignacio, ¿ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, cualquier cosa, ahí me interrumpen y preguntan, no hay problema. Ya. Revisé sus diagnósticos. Recuerdan que la semana pasada teníamos la tarea después de hacer de la clase el diagnóstico y lo respondieron 33 personas. No sé qué pasó con el resto, eso sí, solo habían 33 respuestas y eran 10 afirmaciones con tipo escala Likert. Lo recuerdan con puntajes de 1 a 5, que era de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Entonces yo marqué acá como los resultados más altos y los más descendidos. Recuerden, acá no hay respuestas ni buenas ni correctas, era solo para saber su percepción de la asignatura o cuánto ustedes habían aproximado ya a las planificaciones. Y dentro de los más altos está el número 1, que es reconozco que el currículum es una selección cultural y política. Súper bien. Además, súper bien porque partimos con eso. Así que eso es bastante positivo. Y soy capaz de planificar de acuerdo al contexto y requerimientos de cada establecimiento. Excelente, súper, súper bien. O sea, si ustedes pudieran tener, ¿cierto?, un acercamiento en lo que era la práctica inicial, genial. Ahora, igual vamos a ver más tipos de planificaciones. Y dentro de los más descendidos, si ustedes se fijan, está el último, que es aplico algunos elementos DUA en mis planificaciones, que está bien, pues si no habíamos tenido planificación antes, y si bien esta no es una clase que esté orientada al DUA, de igual manera vamos a ver algunos elementos que se pueden integrar en la planificación. Otro después es, conozco los estándares de aprendizaje de otras asignaturas, tenemos que conocerlo, hay que revisarlos, aunque no tengamos estándares en educación física, hay que conocer de qué se tratan o cuáles son los estándares de calidad, no porque sean importantes las pruebas estandarizadas, sino porque hay que profundizar en esa parte también de las bases curriculares. Y conozco distintos paradigmas y sé cuál es el utilizado en el contexto nacional. Así que ningún problema, si no lo conoce, lo vamos a ir conociendo durante el transcurso de esta asignatura. Y había una pregunta abierta, ¿la recuerdan? ¿Qué esperaban en esta asignatura? Yo obviamente no copié todas las respuestas, solo algunas representativas. Por ejemplo, todo lo necesario y óptimo para ser un buen docente. Súper altas las expectativas, debo decirlo, pero trataremos de hacer lo posible, de alcanzar y ver lo que más podamos en esta asignatura. Aprender a planificar según contextos y niveles, eso sí que lo vamos a hacer, pero completo. La estructuración de una buena planificación y los procedimientos correctos para obtener los resultados esperados para cada contexto, también lo vamos a hacer. Espero aprender más sobre la malla curricular, sobre los distintos paradigmas y conocer mejor las estrategias DUA. También lo vamos a hacer. Aprender a planificar las diferentes formas que hay en los colegios, teniendo siempre las bases respectivas, capacitándonos así para enfrentar las exigencias de planificación en los colegios. También. Y el último, espero tener los conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarme y llevar a cabo lo aprendido de una manera segura que en los distintos casos que se me puedan presentar en el futuro. Y esa es la idea. O sea, con esta asignatura yo quiero que ustedes sean capaces de al colegio donde se vayan a hacer su práctica o a trabajar, que les pidan el tipo de planificación que sea,
y ustedes sean capaces de realizarla. No importa si allá planifican en trayecto, en T, que ustedes sepan de qué están hablando y cómo hacerlo. No importa si les piden que acá ponen habilidades, ponen actitudes, acá no ponen actitudes, no importa. Coloquen lo que coloquen, ustedes estén preparados para realizar estas distintas planificaciones. Y esos fueron los resultados del diagnóstico que quería compartir con ustedes. Y nos vamos a nuestro tema de hoy. Quizás con las lecturas, ustedes se les presentaron algunas dudas de términos, de hecho de esta misma asignatura, que es Teoría y Planificación del Currículum. Entonces nos preguntamos, ya, pero ¿qué es el currículum? Partamos por eso. ¿O qué son las bases curriculares, como salía en la lectura? Ya, y si me hablan de las bases curriculares, entonces, ¿qué son los enfoques curriculares? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Qué es el paradigma sociocognitivo? Y finalmente, bueno, por último, ya, pero ¿qué tienen que aprender los estudiantes en Chile? Y la idea es que vamos revisando cada uno de estos términos y profundizando en ellos. Al finalizar el semestre, nosotros tenemos que tener súper claro cada uno de estos conceptos y qué es lo que se utiliza en Chile, cuál es el enfoque en Chile, cuáles son las bases, qué es nuestro currículum, cómo es nuestro currículum, cuál es el enfoque que se utiliza, etc. Y para empezar a responder estas preguntas, tenemos que irnos a un poco atrás, a la historia. Esto viene desde antes, ¿verdad? Y parte incluso antes que el 2006, parte con el golpe militar. Ahí muchos temas de educación empezaron a cambiar. Y consulta, duda, levanten la manito, me interrumpen, pueden hablar, no tiene que ser un monólogo, no soy la única que tiene que hablar. ¿Ya? Ustedes saben que para la dictadura militar se produjeron muchos cambios en educación, que se remontaron y vienen trayendo distintas consecuencias por años. Pero el 2006 pasa algo muy especial en Chile, que es la Revolución Pingüina. La primera Revolución Pingüina no solo en Chile, sino que en el mundo. Esto marcó un precedente a nivel mundial, así que ahí siéntanse muy orgullosos de esta revolución. Quizás es probable por la fecha, bueno, ustedes haber participado ahí en algo, en parte de esta revolución. Y bueno, parten estos estudiantes secundarios al principio exigiendo como muchas cosas, pero finalmente sus demandas fueron alineándose, mejorando, y dentro de esas peticiones más importantes se encontraban que cambiar definitivamente lo que era la LOCE, ¿ya? La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y ustedes dicen, ya, pero ¿qué es la LOCE? ¿O qué era la LOCE? Porque ya se cambió. Bueno, al igual que como Chile tiene una constitución que es su carta de navegación, en educación también tenemos una carta de navegación y esa era la LOCE. Que por supuesto además tiene que ver con la constitución, porque no puede alejarse tanto de lo que es cómo está armada nuestra constitución. Que se termine la municipalización de la enseñanza. Ese era otro petitorio. Estudio y formulación de la jornada escolar completa. Gratuidad de la PSU en ese momento. Ya todavía no existía la prueba de transición. Y ustedes dicen, ¿por qué gratuidad? Ah, porque antes se pagaba. Claramente antes se pagaba. O sea, yo cuando la di tuve que pagarla. Y ya me imagino que ustedes sí accedieron con esto gratis, pues nunca escucharon que había que hacer un pago de ningún tipo. Y pase escolar gratuito y unificado, porque además antes el pase escolar se pagaba y además era como uno para los estudiantes de educación básica, uno para los de media, uno para los superiores, tenían colores distintos, etc. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué pasó después Profe, de esta revolución? ¿Sí? profe, en el chat pregunta a un compañero cuál es la finalidad que tenía el LOCE y qué es lo que ya no corre en la actualidad.
Súper, lo vamos a ver. Aquí está la LOCE. La LOCE era el marco curricular, ¿ya? O sea, establece todo lo que tienen que aprender los niños, niñas y jóvenes en este país, de educación parvularia hasta educación media, todo lo que es la educación obligatoria. Y eso, gracias a la Revolución Pingüina, se cambia el 2009 y dice ya no va más la LOCE, entonces ya no vamos a tener más este marco curricular y lo que vamos a tener ahora son las bases curriculares. Entonces, en este momento, lo que nos rige a nosotros son las bases curriculares. Por supuesto, como todo en Chile, así lento, lento, lento los cambios. Imagínense, de la Revolución Pingüina el 2006, el 2009 dicen ya hay que cambiar la LOCE por la LEGE, entonces ya no vamos a tener este marco curricular, sino que vamos a tener las bases. ¿Y por qué bases? Porque establece un piso, ¿ya? De tal cual. Por eso se llama bases curriculares, establece como un piso que tienen que lograr los estudiantes en cada nivel. Y después que dicen ya, esto va, recién el 2012 se aprueban estas bases curriculares y empiezan a regir de primero a sexto básico. El 2016 de séptimo a octavo, el 17 de primero a segundo medio, recién el 2019 tercero y cuarto medio. Lenta, lenta la cosa ha ido funcionando, pero está cambiando. No sé si eso responde mejor lo que preguntaba ahí alguien en el chat. Si no, vuelva a preguntar, no hay problema. Veamos esta mirada, porque no fue lo único que cambió. Primero, antiguamente, la otra constitución, de la que fue del 33 al 73, se establecía que la educación estaba a cargo de un Estado docente. ¿Ya? Y ustedes dicen, bueno, entonces después a cargo de quién está, o si no es el Estado el que regula. Entonces aquí ya ese fue el cambio más grande. Ya el Estado no es, ¿cierto?, un ente que está a cargo de la educación, sino que está a cargo de las municipalidades y el Estado solo va a regular. O sea, él se sienta a mirar, a ver qué pasa. Problemas de esto, diferencias, pues, obviamente. ¿Todas las municipalidades tienen el mismo dinero? Por supuesto que no. Entonces aquí se produce un tema súper complejo. Se abren las puertas del mercado. ¿Cómo se abren las puertas del mercado? Dirán ustedes, bueno, el mundo privado. Y empieza todo lo que es la educación privada. El gasto público en educación tuvo un brusco descenso. La ley orgánica constitucional fija los requisitos mínimos que tienen que aprender los estudiantes, solo eso. Se municipaliza la educación, lo que ya dijimos, y el Estado solo se va a sentar ahí a regular. Ya no es el que está a cargo de la educación. Plantea que la educación es un derecho de todas las personas y le confiere a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos. Mientras que el Estado lo que hace es proporcionar alternativas. Así como, señor, si a usted no le gusta este colegio, cámbialo, tiene este otro colegio. O sea, no es como, arreglemos el colegio, veamos que está mal, ¿no? En cambio, lo vea usted cuál le gusta. Y fue publicada el 10 de marzo de 1990. A ver si me ayudan. ¿Cuándo son los cambios de presidente del país? ¿Qué día? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Más o menos. Marzo, ¿no? Los meses de marzo del siguiente año de la elección. Marzo, exacto, marzo. ¿Más o menos el día? 20, por ahí. Casi. El 11. Todos los cambios de gobierno son el 11 de marzo. ¿Ya? Y obviamente acá pasamos justamente en este año de una dictadura, gobierno democrático, Patricio Elwin. Esta ley, la LOCE, y fue lo que más le dolió a todo el mundo, se publicó, fue aprobada el 10 de marzo en la noche. Por lo tanto, el 11 de marzo asume este gobierno democrático, pero trayendo esta tremenda carga atrás. O sea, un gobierno democrático, pero que tenía que empezar
con una educación municipalizada, con colegios dándole prioridad de cierta manera a los privados y todo esto. Entonces fue algo complejo, muy, muy complejo en ese tiempo. Bueno, se definieron distintos niveles educativos, fomenta la creación de colegios particulares subvencionados y privados fuertemente, o sea, de hecho ustedes saben, hasta el día de hoy está el concepto de que la educación subvencionada o privada es mejor que la municipal. Aumenta crecientemente el gasto privado en educación, no el público, y claramente hay una migración importante de alumnos a la educación pública hacia los nuevos establecimientos educacionales, cosa que se ha mantenido, ustedes saben. Son menor finalmente el número de estudiantes en colegios municipales. Todas estas cosas traía la LOCE. Ya se puede cambiar después de esta revolución pingüina y cuando dijeron, ya, vamos a cambiar esta LOCE porque obviamente acá hay cosas que están funcionando mal. Vamos a hacer la Ley General de Educación. Nace como consecuencia de la revolución pingüina. Fija los requisitos mínimos que deben exigirse a cada uno de los estudiantes. O sea, esto para nosotros, bueno o malo como sea, es ley. Nosotros tenemos unas bases curriculares y con esas bases tenemos que cumplirlas. O sea, lo que está en las bases, los objetivos que nosotros vamos a ver, podrán gustarnos, no gustarnos, pero no los podemos cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer y aprender. ¿Qué es lo que tenemos libertad nosotros? De hacer las actividades que queramos y de la forma que queramos para lograr esos objetivos. Pero no podemos cambiar los objetivos que están ahí. Ya, bueno, ahí conversamos de los objetivos. Flexibilidad curricular ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colegios tienen un 30% de libre disposición. Es decir, cuando veamos cómo está compuesto ahí nuestro currículo, vamos a ver que tenemos programas y planes de estudio. Y en los planes están las horas. Por eso en cada colegio hay, no sé, 8 horas de matemática, o sea, 6 horas de matemática, 8 de lenguaje, 3 de educación física y así sucesivamente. Pero ustedes dicen, ay, pero ¿cómo no sé, mi compañero tenía 2 horas de inglés y yo tenía 10 horas de inglés? Ahí está, el 30% de libre disposición de cada colegio. O sea, cada colegio, si un colegio artístico puede decidir hacer sus horas en distintos asignaturas de arte, ampliar las horas de educación física, y aquí entra también la discusión, ¿se acuerda cuando querían? Bueno, las eliminaron, no querían, ya lo hicieron. Sacar las horas de historia y de educación física y decían, pero si, ¿cuál es el problema? Si pueden hacerlas igual en este tiempo. Bueno, sí, en el fondo está ese tiempo, pero es de libre disposición. Ahora ya por lo que sabemos, todos los colegios ocupan como en hacer más lenguaje y matemática, por lo demás, pero está ese horario que se supone que cada colegio debería enfocarse y hacer las asignaturas que tiene de acuerdo a su sello. Y modifica la conducción del sistema escolar, a la cual concurrirán ahora el Mineduc, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia. Es decir, antes el único organismo que regulaba todo era el Ministerio de Educación. Cuando sale la ley, ¿cierto? La Ley General de Educación, también aparece una nueva ley, que es el Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación, y separa el Ministerio de Educación en 4 partes, y cada parte obviamente ahora tiene su tarea. ¿Han escuchado cuando llega la superintendencia a los colegios? Que todo el mundo corre así como, ¡ay, los libros! Y no sé qué, la asistencia, y todo el mundo le teme a la superintendencia. ¿Cómo? Están con tragedia esos días. Sí, no, es horrible, Buscan la porque además las asignación, multas que les que pasan, bajen bien pero la lista, corren. que los objetivos. Todo el mundo sabe que llegó la superintendencia a fiscalizar porque corren, si el colegio así como que, llegó la superintendencia, y corren, sí. Bueno, porque este es el organismo que regula, ya fiscaliza, y pasa multas.
está el Consejo Nacional de Educación, aquí están los estudiosos, los que están viendo, que sigue, que continúa, que sacamos, etc. Ellos hacen los programas, están revisando las bases constantemente. La agencia de calidad, que como su nombre lo indica, está a cargo de la calidad de la educación. Por ahora pruebas estandarizadas, digámoslo, pero bueno, se han ido incluyendo otros indicadores. Y sigue el Ministerio de Educación como órgano ahí regulador, pero ya no es la única figura. Y yo creo que esto es uno de los cambios para mí más importantes que trae la ley. Hay otros cambios, por si acaso, que no pasó nada. Por ejemplo, el tema del financiamiento. No se puede hacer nada. El tema de la municipalización. O sea, está en una constitución del país que el sistema funciona así, pues, no a cargo del Estado, sino que a cargo privado. Entonces, habían cosas más profundas que tenían que ver también con nuestra constitución que no podían cambiarse. Sí, ¿qué es lo que cambió? El acceso. Ustedes saben que ahora no se puede seleccionar estudiantes, ¿ya? Eso es algo súper positivo a mi manera de ser. Yo sé que algunos, los que están con la meritocracia, pensarán que no, pero está bien. O sea, que todos tengan la misma oportunidad. Y sí, el tema de la gratuidad, que el fin del lucro en la educación, que eso ya era como demasiado, y que sí se reguló con esta ley. No todas las cosas cambiaron, porque no se puede hasta que no tengamos otra constitución, así que ahí también el llamado a todos los que quieren y pueden ir a votar en abril, pero sí algo dentro de lo tan malo, porque de verdad era muy malo, de lo que era la LOCE, algo se pudo cambiar. Que recién estamos viendo los cambios, pues también eso es lo otro. Y finalmente, ¿cómo es nuestro currículum? ¿Cómo quedó después de este cambio de la ley y cómo quedaron nuestras bases curriculares? Y esto es para todo y para todas las asignaturas. Acá no importa si son de educación parvularia, educación media, esto es para todos. Es un proceso continuo y acumulativo, lo cual es súper positivo para nosotros como profesores, porque cuando vamos ahora a revisar los programas, vamos a ver que son súper ordenaditos. O sea, objetivo así como 1, 2, 3, 4. Y en nivel de dificultad y en progresión, y después vemos, no sé, si ese era de séptimo, vemos el de octavo, y tenemos de nuevo el 1, 2, 3, 4, y ese 1 tenía relación con el 1 del año anterior, o sea, está ordenado, no hay cómo perderse acá. A su vez incorpora actualizaciones permanentes, conocimientos disciplinares, y esto sí se está haciendo constantemente. O sea, hay una actualización. Y está centrado en el aprendizaje, que eso es súper, súper positivo. O sea, lo más importante son los estudiantes, y eso va para que empecemos desde ya a trabajar con ello, y también tiene que verse en sus planificaciones. Acá importa lo que hace el estudiante. O sea, ustedes no importa si ustedes, el profesor reparte las guías, el profesor explica la clase, no, si no importa lo que hacen ustedes, si se entiende que ustedes tienen que hacer su trabajo. Lo más importante es que lo que hace el estudiante. Si el profesor está explicando, no es eso lo importante, es que el estudiante comprende las instrucciones, por ejemplo. ¿Y cómo quedó? Así quedaron nuestras bases. Entonces, tenemos nuestras bases, que viene por esta ley que ya acabamos de ver, y estas bases curriculares están compuestas de instrumentos curriculares. Y esos instrumentos, y lo que nos va a acompañar eternamente a lo largo de todo el trabajo, y trabajen en colegio, y incluso aunque sigan después por otros caminos, los va a seguir acompañando los programas de estudio. Y esta es como la Biblia del profesor. Entonces, cada curso que usted tenga va a ir a revisar, por ejemplo, si van a hacer educación física séptimo, ahí van a andar con el programa de séptimo. Bueno, en digital, ya no lo van a cargar, pero ahí lo van a tener siempre. Entonces, tenemos los programas de estudio.
Y en los programas de estudio están los objetivos, los indicadores, sugerencias de evaluación. Aquí está todo, todo lo que hay que hacer en el año. ¿Ya? Esto es para todo el año. Tenemos, bueno, ya les dije, ahí están los indicadores de evaluación y, bueno, los textos escolares en general para las asignaturas troncales, sobre todo, que son de apoyo. Y tenemos los planes de estudio. Los planes de estudio es súper fácil, lo único que tienen son las horas. Nada más que eso. Que dicen, señor, usted, colegio, tiene que hacer 3 horas de educación física en educación media. Si hace más, es su problema, pero no, en ningún caso puede hacer menos. Tiene que hacer 4 horas de historia, 6 horas de matemática. No sé, si tiene jornada escolar completa, hace 6, y si tiene jornada simple, que en realidad casi nadie ya tiene una sola jornada, que tiene que hacer 4. Y en total tantas horas en el año, y tiene que poner tantas notas. Todo está regulado ahí en el plan de estudio, ¿sabes? Es solamente la regulación de las horas. Y tenemos los estándares de aprendizaje, que si bien estos están pensados en CIMSE, cuando los veamos y profundicemos en ello, igual quiero que veamos más allá, que de alguna manera nos ayudan a enfocar tipos de preguntas y actividades. O sea, no verlo solamente como, esto es solo para el CIMSE. ¿No? Igual tienen algunos indicadores y niveles que nos ayudan a pensar mejor nuestras clases. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Pregunten, vayan preguntando. Por mi parte todo ok, profe. Súper. Ya. ¿Qué responde nuestro currículum en la actualidad? En realidad cualquier currículum tiene que responder estas preguntas, bases. ¿Qué voy a enseñar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo y con quién? ¿Cómo se responden estas preguntas con nuestras bases curriculares en la actualidad? ¿Qué voy a enseñar? Los objetivos de aprendizaje que están en los programas de estudio, ¿ah? Que están en estos documentos legales. ¿A quién? A todos los estudiantes del país. ¿Para qué? Para que sean personas integrales. Insisto, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, eso es lo que dice el documento. O sea, nuestro objetivo es formarlos para que sean personas integrales. Eso quiere decir que se desenvuelvan, ¿cierto?, satisfactoriamente en la sociedad. ¿Cómo y con qué? ¿Cómo? Y aquí ya entra, ¿cierto?, como el rol del profesor. ¿Cómo y con qué? Con las distintas actividades que ustedes van a promover. Entonces, esto es como lo único que vamos a tener como libertad de hacer y cambiar en nuestras planificaciones, que son las actividades. Ya. Y ustedes tenían una tarea. ¿La hicieron, cierto? ¿Leyeron los documentos? No estaban tan largos. ¿Espero un sí de respuesta? Sí. ¿Eso fue un solo sí? Sí, no, Sí, sí, profe, sí, al menos yo también lo leí. Ya, qué bueno. Ya. Bueno, de hecho en el documento tratamos varios de esos puntos ahora, que un poco esta mirada histórica y entender por qué estamos como estamos y por qué hablamos de bases curriculares y no de marco, etc. Y es uno de los textos que era el más larguito, que era un capítulo, que es el currículum desde la mirada de los expertos, ¿cierto? El capítulo 6, que era el campo curricular y su expresión en las reformas curriculares en Chile. Escrito por esta persona, bueno, habían 2 más, pero yo les quiero hablar de este señor, que es Abraham Magienzo. No sé si ustedes lo habían escuchado antes, que es Premio Nacional de Educación, además, 2017. Este caballero, si bien es experto en currículum, los últimos de sus trabajos, él se ha dedicado a todo lo que es el currículum, pero desde la mirada de los derechos humanos. Entonces, si alguien quiere internalizarse más en sus trabajos, súper bien, porque tiene ahí como súper buenos aportes, no solamente el texto ahí que yo les mencioné. ¿Y qué hablaba
Magenzo en su mirada de currículum. Bueno, las primeras páginas, o las primeras 4 páginas, él hace una introducción general, ¿cierto? Él habla de que el currículum está compuesto de fundamentos teóricos, o sea, no es solamente pedagogía, sino que además se compone de otras áreas, de otras ciencias, o sea, tenemos aporte acá de la filosofía, de la psicología, de la sociología, y con todos esos elementos se va construyendo nuestro currículum, con estas distintas áreas del conocimiento. Pero que esas áreas con que se construye igual están basadas en decisiones políticas. Y por supuesto estas decisiones políticas no son neutras, y lo acabamos de ver. O sea, no se podía cambiar más la ley porque hay decisiones políticas detrás, etc. Pero lo más importante que él dice que, ojo, que el currículum es parte de la comunidad, y se relaciona con las experiencias de quienes se están o se han educado. O sea, en el fondo lo que quiere decir que el currículum lo hacemos todos. De alguna manera todos somos y potenciamos este currículum. Y que tengamos cuidado que currículum no es sinónimo de programas de estudio. O sea, el currículum es más que eso, ¿verdad? Tiene elementos culturales, no solamente es el programa, los objetivos de aprendizaje que tenemos que ver en el año y ya no. El currículum es mucho más profundo que eso y es igual de interesante la mirada que él hace a esto. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque ustedes leyeron el otro documento y que ahí estaba esa mirada súper institucional, el que era el del ministerio, ¿cierto? Que dice como, ya, ustedes para planificar tienen que mirar los objetivos, los indicadores y ahí. Entonces, si miráramos solo ese documento, claro, pensaríamos que, entonces tenemos que mirar solo los programas. Sí, sí, hay que mirar los programas, pero tenemos que entender que hay elementos más profundos que constituyen nuestro currículum. Bueno, y Magenzo, él dice que todo se produce, todos estos cambios curriculares en realidad se han producido en base a 3 grandes reformas educativas. La del 65, que fue cuando estaba de presidente Eduardo Frei, padre en ese tiempo, y que él en ese momento dice, oye, con los niveles de educación que hay en Chile, o sea, no, lo más importante es la educación. La educación tiene que ser obligatoria, hasta la educación básica. O sea, imagínense, antes no era la educación básica obligatoria, o sea, quien quería se salía y se salía. O sea, porque podía hacerlo, no era ningún pecado no terminar la educación. Pero él establece que hay una educación y que todos los estudiantes, ¿cierto?, de esta edad de educación básica tienen que terminarla, es obligatoria. Además, en ese tiempo también los niveles de analfabetismo eran tremendos y por eso se toma esta decisión. Y establece Pregunta niveles. profe, pregunta si el 65 era como hasta octavo básico igual. ¿Cómo? ¿Cómo, Alan? No escuché. Pregunta si hasta el año 65 la obligatoriedad era básica, era hasta octavo básico. O sea, en ese tiempo no se denominaba así, sino que era los primeros años con la Hasta redundancia de sexto. primaria. Hasta sexto Entonces, básico, sí. Y era, la educación básica estaba compuesta, bueno, como ahora, de hecho que volvió a cambiar. Era de primero a sexto básico. Entonces, claro, buen punto ahí, porque ni siquiera era que obligatorio 8 años, era obligatorio 6 años. Tampoco en ese momento era obligatorio ni el kinder ni el pre-kinder, porque no existía. por lo mismo, generalmente nuestros abuelos llegan hasta ese punto en realidad. Y si es que más rural el sector donde vivían, más diserción de escolaridad hay. Por ejemplo, el de mi abuela creo que no llegó ni hasta octavo, hasta cuarto básico. Y mi abuelo, su esposo creo que llegó hasta octavo. Exactamente, Alan, porque además no pasaba nada, o sea, los padres no eran sancionados, nada, no Ujú, era una sí. irresponsabilidad en ese momento, era algo muy, muy común que la gente no terminara la educación, o sea, que ni siquiera fueran a estudiar y no pasaba nada, nada, o sea, y no es tantos años atrás, entonces, no es... O muchas veces los mandaban a trabajar porque lo necesitaban también en la familia
y mandaban a los hijos a trabajar o que lo acompañen a los trabajos. Totalmente de acuerdo. Y no, nadie podía decir nada, pues si no, no estaba permitido. Entonces, ese fue un cambio súper, súper grande que se produce gracias a ese presidente. Bueno, hizo un montón de cosas más, ustedes saben lo que fue la reforma agraria, pero yo creo que su gran aporte fue en la educación. O sea, decretar estos 6 años, que ahora nos parecen nada, pero imagínense lo que fue en ese tiempo decir, oye, todos los niños de este país tienen que estudiar 6 años mínimo. O sea, fue súper grande. Después viene todo lo que fue el gobierno de Salvador Allende, pero por el tiempo que estuvo en realidad, que traía ideas súper buenas en lo que era educación, como un Estado a cargo de la educación, así como un proyecto súper bonito y como un mundo ideal, pero entre la resistencia y obviamente lo poco que duró su gobierno, no tuvo ningún cambio significativo. Y ya con el golpe militar, pues, instalándose este marco curricular antiguo, sí se producen ahí grandes cambios que viene esta segunda reforma de 1981. Y ahí pasa a ser de primero a octavo básico la educación básica y los 4 años de enseñanza media, con todos los cambios que tiene, pues, colegio privado, etcétera. Y después, en 1990, ya de vuelta a la democracia, pero de vuelta de la democracia con la famosa LOCE que traíamos detrás. Entonces, esos han sido como los cambios más importantes que se han producido en educación y que han modificado la estructura de nuestro currículum. O sea, del 65 al 80 se enseñaban ciertas cosas, porque lo importante en ese momento era que la población se alfabetizara o que supiera cosas básicas. Después hay un cambio grande en el 81 que ustedes, ya como aquí entre nos los miran detenidamente, está súper orientado a, claro, que hay que educarse. Sí, en ningún caso dicen que no, pero está súper focalizado como en una mirada a pensar un tipo de mano de obra, en realidad, por decirlo de una manera bonita, como una educación bien, bien básica para sacar, ¿cierto? Gente con una educación base que salga a trabajar. Y ya en el 90 con la ley, con la LOCE, el otro cambio que se produce, que imagínense una reestructuración, pasar a las municipalidades, que la educación haya con una masificación de colegios subvencionados, privados, universidades, y eso ya después en esos años se descontroló. Yo sé que a lo mejor ustedes nacieron ya conociendo los colegios subvencionados y las universidades privadas, pero o sea, lo que creció en esos años fue impresionante. Si antes que había una universidad privada, después ya fue como un verdadero caos. Yo ni siquiera en estos momentos, de verdad, yo no sé cuántas universidades privadas hay. Como que hace tanto tiempo perdí la cuenta, no, ya lo desconozco. Es tremendo. Ya. Vamos a nuestro trabajo. Oye, hasta ahora el Zoom no me ha tirado ningún mensajito de tiempo y creo que ya vamos más. Parece que pasamos esos 40 minutos reglamentarios. Ahora tenemos un trabajo. Este es el segundo texto, que también ya lo comentamos, que hace la mirada como desde el ministerio, cómo tenemos que planificar, y era lo que yo les decía, como identificamos los objetivos, los indicadores, planificamos las actividades, pero, o sea, bien, eso es lo que tenemos que hacer, pero ojo ahí, tengamos esta mirada como contextual de que es más que eso, ¿ya? De que es mucho más profundo el currículum que solo los objetivos que vamos a revisar en los programas de estudio. ¿En qué consiste nuestro trabajo que vamos a hacer hoy? Aquí está nuestro trabajo en equipo. Vamos a dividirnos hoy día aleatoriamente. Vamos a ver cuántas personas somos. 36. Vamos a hacer grupos de 6. ¿Ya? Y para este trabajo se van a basar principalmente en las lecturas que acabamos de comentar, que las lecturas que estaban de tarea, especialmente la primera, que es de la página 4 a la 20. Y para realizar esta tarea utilizaremos la aplicación que es gratuita, MindMaster.
no sé cómo se pronuncia, si hay ahí alguien de inglés nos puede ayudar. No sé si alguno de ustedes la tiene, la ha ocupado. Si tienen la versión gratuita y la han ocupado antes, es probable que lo que tengan que como borrar lo anterior, porque como es gratuita nos permite hacer como 1 o 2 solamente gratis, después ya hay que pagar la aplicación. Hay un tutorial, si alguien no sabe usar esta aplicación, pero ustedes van, aunque no sepan, se van a demorar 1 minuto en descubrir cómo se hace. Y cada grupo va a presentar su trabajo la próxima semana. La idea es que lo dejemos hecho hoy, breve, es muy breve, pero que lo dejemos hecho, y ustedes durante la semana lo suben. ¿Qué es lo que suben? Tienen 2 opciones. Acá se pueden ustedes compartir el link, y eso van al aula virtual, y me lo envían, o si les es más cómodo, pueden sacarle como una foto, un pantallazo a la pantalla de su organizador y presentar ese pantallazo, como ustedes prefieran, y eso también lo envían, ya con el nombre de los integrantes, por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un organizador gráfico. ¿Con qué? Con la evolución del currículum en Chile, que tiene que tener estas 3 reformas que nosotros acabamos de comentar. Entonces vamos a ingresar al MyMaster, se pueden hacerlo con su cuenta de Gmail o de Facebook, es como cualquier registro, es súper fácil. Van a ir a crear un nuevo mapa y van a hacer clic en el botón compartir, este que está acá abajo. Y ahí ustedes van a agregar a los compañeros de su grupo. Así de simple, agregan el correo y es como un drive, por así decirlo, entonces todos van a poder estar trabajando ahí al mismo tiempo. Y me agregan también, por favor. Y aquí, bueno, ahí está cómo les va a salir, cómo se puede ver, cómo se pueden agregar, el link, ahí está el indicado. Esto está en el aula virtual también detallado, lo mismo, está el trabajo en equipo, ustedes van y está el documento con las mismas instrucciones. Y el plazo para enviarlo es hasta el próximo lunes enviar el organizador. Yo sé que lo van a dejar listo ahora, pero obviamente hasta las 14:30, porque a las 14:30 lo presentamos. La presentación es súper breve, es de 3 a 5 minutos, no más que eso, y ustedes me comentan, o pueden escoger, ustedes también escogen la modalidad. Si lo presenta solo una persona, un representante, si quieren hablar todo, ustedes se ponen de acuerdo. Y presentamos el trabajo. Entonces la próxima clase iniciamos la clase y ya. Y iniciamos con estas presentaciones. Deberíamos tener 6 trabajos. Bueno, quizás más si alguien, si alguien no está presente en esta clase, tendría que hacerlo igual con sus compañeros ausentes y lo envíe igual. No hay ningún problema, pero lo presentan ahí la próxima semana. ¿Qué es lo que tienen que tener? Porque después ustedes, cada uno me va a decir qué notas se colocan. El currículum en Chile. O sea, van a describir, ¿cierto?, en este organizador, el currículum en Chile, que se entiende por currículum establecido en los textos que leyeron. Las reformas, estas 3 reformas más importantes, las fechas de estas reformas, y mencionar mínimo 3 acciones que pasó en esta fecha, no sé, en el 65 entonces se cambia la educación, se establece que son 6 años, se establece la educación obligatoria, y ahí van mencionando acciones breves, obvio, si es un organizador, tiene que ser una paginita, no tiene que ser un monstruo. Y trabajo en equipo, entonces ustedes pues suman sus puntajes, y la próxima semana, de acuerdo a sus puntajes, me dice, profe, yo me coloco un 6.5, un 6, un 5.5. Ahí está el detalle. ¿Dudas? ¿Consultas? En el aula están las indicaciones, está el PPT. Estaban pidiendo si los grupos nos podíamos formar nosotros. Hagamos algo. Este lo hacemos al azar y ya el próximo sí ustedes hacen el grupo. ¿Ya? Para que se conozcan, pues así pueden quedar de distintas carreras. Perdón. Vamos a hacer los grupos. Acuérdense que les va a aparecer un mensaje ahora y cada uno se tiene que ir a su sala. ¿Preparados?
El trabajo es formativos Nevenka, ¿ya? No, o sea, tiene una nota simbólica, por decirlo así. Y ya. Listo. Debería empezar a cada uno a aparecerles una pantallita, ¿cierto? Un mensaje para irse a trabajar a sus salitas. Volvemos a las 4. Ignacio, ¿qué te pasó que no has ido a tu grupo? Gracias. Y todos van a volver. Ya, chicos, ¿cómo les fue? Ya está la mayoría de vueltas, los otros se están reintegrando de a poquito. ¿Cómo les fue? Vi la mayoría de los trabajos súper bien avanzados. Recuerden que pueden subirlo ya al definitivo, guardan como PDF una imagen. Hasta el aula tienen hasta el próximo lunes para subirlo, que en realidad es cuando ahí lo van a presentar. Nevenka dice súper bien. Qué bueno, los felicito por el trabajo. En realidad los que vi avanzaron un montón, mucho. Así que súper bien. Ya, chicos, para finalizar la clase, ahora que estamos todos de vuelta, no lo vamos a hacer uno por uno, pero sí quiero que todos lo escriban en el chat, por favor, qué aprendieron o qué se quedaron con esta clase. Puede ser también que sea nada, si es válido que uno no todas las veces tiene que aprender. Pero en muy breves palabras o una frase, ¿con qué se quedan de la clase de hoy? ¿Qué fue lo más importante? Así que ahí, para ir revisando sus respuestas en el chat, porque si lo hacemos uno por uno, igual nos vamos a demorar más. El 11 de marzo, bueno, sí, es conmemorativo. Ay, que prevenca, coman más máster, por favor, no, pero si eso es muy fácil para ustedes. Bueno, está bien, pero es simpático, es un programa genial. Ya, ahí tenemos ya Nevenka, Jorge, Paula, Brian y dice que conocimiento histórico, que los cambios han ido súper lento, totalmente de acuerdo. Las últimas modificaciones que hemos tenido, sí, se ha intentado mejorar los cambios de las bases curriculares. Bueno, el tema de las políticas sí es complicado. Los cambios curriculares en la actualidad, del cambio de marco a bases curriculares, súper bien. Las reformas
Uy, esas reformas nos van a perseguir eternamente. Como ya vieron que los cambios no eran muy rápidos, entonces cada cosa que pase nos va a afectar por años. Súper, Estefano, sí, hay que ir a votar. Siempre. No, a ver, ¿quién está haciendo publicidad por ahí? El mismo que dijo que no Félix. había que trabajar ahora. ¿Cómo, Alan? El mismo que dijo que no había que trabajar ahora, que lo hacíamos Ay, después. pero ¿cómo es posible? ¿Quién es Felipe? Ya, no se desenfoquen, recuerden, me faltan respuestas acá. ¿Qué aprendieron hoy o con qué se quedan? Oye, sí. De todas maneras, oye, los estudiantes, pensar que quizás todo esto hubiera sido más lento aún o no hubiera pasado sin la revolución de los pingüinos. Ahí hace, yo creo, un tremendo mea culpa para los adultos también. Imagínense tanta gente en el ministerio y nada. Ah, pero Sara, va a aprender, te va a demorar un minuto, no te preocupes. Ustedes aprenden a la velocidad de la luz. No se van a demorar nada en aprender a usar una aplicación. Además, la primera evaluación la vamos a hacer con esto, así que ustedes ya van a estar expertos en esta cosa. Sí, totalmente de acuerdo, Denise, súper bien, que el currículum no es solamente ese librito, los programas que nos va a acompañar, sino que es un tema de cambios mucho más profundos y que nos involucran a todos. Ahí creo que estamos. Chicos, ¿algo más? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, para sintetizar, recuerden que la próxima clase partimos con las presentaciones. Estas tienen que ser muy breves, por favor, breves, son de 3 a 5 minutos, no más que eso, y después ya seguimos con nuestra clase normal. Tienen que enviar el PDF o la imagen de su trabajo hasta el próximo lunes, recuerden, y puede ser una sola por grupo, pero por supuesto envían los nombres de los integrantes. Y eso es todo. Y ustedes después se ponen ahí una nota autovalorativa para ustedes, que es formativa, recuerden. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, perfecto. Creo que no. Creo. Están silenciosos ahora. Ya, los dejo entonces. Si ustedes quieren seguir trabajando en la presentación, los dejo libre disposición de su tiempo ahora y nos vemos el próximo lunes. Al parecer no tuve ningún problema con el link, así que voy a seguir ocupando esta misma cuenta de Zoom por ahora. ¿Ya? Un abrazo a todos, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Ya, que estén súper bien, cuídense Chao, mucho. profe. Chao, chao. Nos No, vemos. profe, que Chao, esté bien. chao. Igual ustedes. Chao, chao. Luego, profe, que vaya bien. Gracias, chao.